Buenas noches. Tras el debate entre candidatos con representación parlamentaria, hoy iniciamos en la Radio Televisión de Andalucía una serie de debates, en este caso sectoriales, más un debate general, el de esta noche que ahora comienza. En todos ellos participarán los principales partidos que concurren a estas elecciones. Será un debate plural, con todas las voces representativas del panorama político actual y con los candidatos que los propios partidos participantes han designado. En este primer debate contaremos, por tanto, con Carlos Rojas, número 1 de la lista por Granada del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Mario Jiménez, cabeza de lista del PSOE por la provincia de Huelva. Buenas noches. Buenas noches. Antonio Maillo, candidato de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Martín de la Herrán, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por UPyD. Buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros también Antonio Jesús Ruiz, del Partido Andalucista, candidato de ese partido a la presidencia de la Junta. Bienvenido. Muy buenas noches. Y hemos incorporado también al número 2 de la lista de Podemos por Cádiz, que es Jesús Ruiz. Buenas noches. Bienvenido. Jesús Sánchez, perdón. Buenas noches. Jesús Rodríguez. Buenas noches. Jesús Rodríguez. Me he liado un poco, discúlpeme. Y por último, también está con nosotros Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Bueno, nosotros venimos a este debate con una actitud, yo creo que bastante constructiva, en el sentido de que no solamente creemos que hay que reducir el desempleo, por supuesto, sino que también tenemos que apostar por políticas que aumenten la productividad de nuestras empresas. Por eso nuestro modelo de crecimiento económico está sustentado precisamente ahí, en el músculo en el que puede generar empleo y riqueza en Andalucía, que son las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, las grandes empresas y además apostar por la innovación. La innovación debe ser un valor añadido para que todos los productos de todas las empresas andaluzas puedan salir a los diferentes mercados y conseguir realmente lo que pretendemos, crear empleo y aumentar la productividad y la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras empresas. Para ello planteamos un programa con distintas líneas transversales que apuestan principalmente por promover recursos financieros, por un plan de integral para los trabajadores autónomos, por un pacto andaluz por la productividad o por la disminución de los trámites burocráticos para poder crear empresas. Vamos a lo concreto, si les parece, medidas, propuestas, programáticas, señor Rojas. Bueno, antes de decir que aquí ha gobernado siempre el Partido Socialista. Nosotros no hemos tenido todavía la oportunidad, estamos deseando poner en marcha medidas para crear empleo. Planes de empleo que superen los 2.600 millones que se han empleado este año y lucha contra la precariedad. Señor Jiménez, adelante, señor Maillo. Sí, yo creo que desde el punto de vista propositivo tenemos que tejer una alianza entre el sector público y la economía social. Una alianza en la que haya una coherencia en las prioridades de las inversiones públicas vinculadas a lo que hemos definido como nuevo modelo productivo, es decir, los sectores que tienen potencialidad de crecimiento en Andalucía. Ahí es donde están los recursos. Son 7.500 millones de euros que se nos van en corrupción cada año y 5.000 millones de euros que se chupa la administración paralela. ¿Qué plan de empleo? Pues un plan de empleo urgente, con medidas como el contrato único indefinido, que está avalado nada menos que por un premio Nobel, Jean Tirole. Los ninguneados porque no hay una ley andaluza del trabajador autónomo y de los emprendedores, a pesar de que era un compromiso. No hay una ley que elimine trabas, que facilite el acceso al crédito. Habría que explicar el cierre de SBS. No basta con atraer capitales como Delphi, como Visteon, que después se van con las subvenciones y los dividendos en los bolsillos cuando encuentran lugares con costes laborales y ambientales más baratos. Hace falta que el tejido público se inserte en la economía, inversión directa junto efectivamente a la economía social, que se podía haber hecho estos 3 años anteriores para cambiar el modelo productivo. Es curioso que las empresas la mayoría de las veces no quieren ni siquiera ayuda, lo que quieren es simplemente que les dejemos trabajar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que llevar a cabo propuestas que vayan directamente a engordar ese músculo productivo, como decía en mi anterior intervención, de todas estas pequeñas y medianas empresas que realmente generan mucho empleo en Andalucía. Por eso nosotros hacemos propuestas muy concretas, propuestas como la reducción en las cotizaciones de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos. No nos estamos inventando nada, es algo que ocurre en la inmensa mayoría de los países europeos. Hoy un autónomo, cuando abre la puerta de su negocio, paga 270 euros antes de empezar a trabajar. En cualquier país europeo están en cuotas de 50 euros y a partir del segundo año pagan en función de los beneficios que esa empresa recibe.
Hablamos de bonos para la formación, para esos parados de larga duración que no se pueden incorporar al mercado laboral y que con esos bonos de formación puedan ir allí donde quieren recibir la formación, no donde se le imponemos. Hablamos de bajadas del tipo de IVA para suministro. Señor Marín, ha agotado su minuto. Discúlpeme, vamos a cambiar de tema. Decíamos que queríamos hablar también de la corrupción. Buscamos medidas para acabar con la corrupción. Señor Rojas. Sí, contra la corrupción hay que actuar con firmeza y ser tajante, y aquí no se ha hecho. Señor Rojas, yo creo que los ciudadanos no le dan ninguna credibilidad en materia de corrupción al Partido Popular, ninguna. Porque se identifica la gente que ha robado con un dinero que es público y que podía ser utilizado precisamente para recursos para la educación. La corrupción se combate en los tribunales, que es lo que hace UPyD. UPyD denunciaba a la Junta, el único partido que ha denunciado a la Junta y UGT por el caso de la factura falsa, por poner un ejemplo. Nosotros el Partido Andalucista lo tenemos claro. Entendemos que todos somos iguales ante la ley y cero aforado. Entendemos que no puede parapetarse nadie en un escaño, en un sillón de un Parlamento frente a la justicia. Adelante, señor Rodríguez. No, pues efectivamente, la preocupación ciudadana con el tema de la corrupción va increciendo, y eso tiene que ver con que nos levantamos todas las mañanas con tarjetas Black, con ERE, con Bárcenas, con formación. Nosotros creemos que la corrupción no solamente se combate en los juzgados, sino que también se puede combatir dentro de los propios partidos políticos. Y acabar con la corrupción pues significa devolver la confianza a los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones. Y para ello, Ciudadanos pues ha establecido una serie de líneas rojas que son totalmente tajantes y firmes. Miren, dentro de nuestra organización política, dentro de Ciudadanos, no existe el debate de si un imputado es o no expulsado de su partido. No existe el debate porque ya lo hemos incorporado en nuestros propios estatutos. Y aquella persona que forma parte de una lista electoral o va a formar parte de una lista electoral o va a representar un cargo orgánico dentro de Ciudadanos, sabe que inmediatamente en el que sea acusado de un caso de corrupción política tiene que dejar su acta e irse a su casa, irse a los tribunales ordinarios de justicia, que es donde tienen que defenderse. Esto yo creo que son medidas que dejan muy claramente cómo desde dentro de los propios partidos políticos también podemos luchar contra los casos de corrupción política. Gracias, señor Marín. Disponen de una ronda más para hablar de corrupción. Partido Bueno, Popular. quiero dejar claro que el Partido Popular ha luchado desde el minuto 1. Nosotros denunciamos el caso de Mercasevilla, que luego trajo todo el caso de los ERES, y en el Parlamento hace unos años se reían de nosotros los socialistas, decían que eran 3 o 4 golfos, y vamos por 265 imputados, 2 presidentes de la Junta imputados. Bueno, nosotros creemos que ha llegado el momento de hacer propuestas y propuestas firmes para las instituciones donde estamos y también para el propio partido. Porque efectivamente esa debe ser una responsabilidad no solo cuando estamos presentes en una institución, sino que el propio partido tiene que tomar sus propias decisiones. Pues yo les digo a los dos una cosa: se empieza no blindando el Tribunal de Cuentas, perdón, la Cámara de Cuentas en la última sesión del Parlamento de Andalucía, que se han blindado ustedes en renovación, repartiéndose y no esperando a los resultados del nuevo Parlamento. Se refería el señor Maillo al enchufazo en la Cámara de Cuentas de PP y PSOE. El mismo día que se disuelve el Parlamento andaluz, meten a 4 enchufados para asegurarse que se queden hasta 2017. No. Yo creo que crear nuevos órganos para hacer lo mismo que se viene haciendo hasta ahora, la Cámara de Cuentas está firmando y elaborando informes que son demoledores. Y por supuesto, y no quiero dejar pasar la ocasión, decía el representante de Ciudadanos que ellos no tienen imputado. Bueno, en su siguiente turno, señor Ruiz, discúlpeme. Adelante, señor Rodríguez. Bueno, pues efectivamente, yo creo que ser cargo público en este país ha convertido en un salvoconducto para la impunidad. Y frente a eso, evidentemente hay medidas, establecer auditorías en las cuentas públicas, establecer una ley contra los lobbies, para que de alguna manera el poder financiero y económico no tenga esa connivencia con el poder político. Bueno, por empezar contestando al compañero de Podemos, pues sí, nosotros también apostamos por la limitación de los mandatos. Pero independientemente de eso, creemos que hay órganos de control en las instituciones suficientes que no están llevando a cabo la labor que se esperaba de ellos, y también los partidos políticos, insisto, tenemos que poner medidas de control a nivel interno. Dentro de esas líneas rojas de las que hablaba en la anterior intervención, nosotros, Ciudadanos, y no sé si el resto de partidos políticos también lo asumirían, somos el único partido que planteamos la responsabilidad subsidiaria de los casos de corrupción política en el que hayan podido intervenir representantes nuestros. Es decir, que esos dineros que se han perdido, que se han metido gente en el bolsillo, lo paguen los partidos políticos de sus asignaciones y de las cuotas de sus afiliados. Eso yo creo que es un grado de responsabilidad que nos llevaría a todos
a todos a llevar esos controles internos que debemos llevar sobre las personas que nos representan en las instituciones y en los distintos órganos internos de los partidos políticos. La corrupción está detrás de la desafección ciudadana hacia la política. Ahora por eso vamos a hablar de transparencia. ¿Qué medidas proponen los partidos para aumentar la participación ciudadana? ¿Qué se propone para acercar a los ciudadanos, el Partido Popular, a la vida pública? Bueno, hacemos muchas propuestas y lo primero es siempre decir la verdad a los ciudadanos. Señor Maillo, yo le tengo mucho respeto. Usted ha hablado de un pacto por la Cámara de Cuentas del Partido Popular. Me gustaría que se informara porque fue una baja por fallecimiento, desgraciadamente, y hubo que cubrirlo. Señor Rojas, que usted entiende la transparencia de una manera muy especial, o detrás de un plasma, a lo que nos tiene acostumbrado el presidente del Gobierno, o a martillazo algunas veces, cuando no le interesa que la información que haya en algún disco duro no llegue a alguna parte, ¿no? Vamos a ver, estamos en una nueva situación política en la que la desafección ciudadana viene determinada evidentemente por casos de corrupción y también por una disociación entre lo que se promete y lo que se hace. La transparencia se practica, no se predica, y hay un organismo que se llama Transparencia Internacional, que nos ha puesto notas de transparencia, algunos de los que estamos aquí. En el caso de UPyD nos ha puesto un 9. Se ha dicho, y Andalucía tiene y cuenta con una ley de transparencia, una ley de transparencia que salió de la unanimidad del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Yo creo que no es posible divorciar transparencia y participación. Y en materia de transparencia y participación, yo creo que el gobierno bipartito anterior ha incumplido tantas promesas, pero no creo que sea, desde luego, el Partido Popular quien más legitimidad tiene para, desde luego, impugnar las promesas incumplidas del bipartito. Señor Marín. Nosotros creemos que la transparencia, bueno, es exigible y es necesaria, por supuesto, pero va más allá de lo que significa publicar datos en una página web, ¿no? Hoy por hoy los ciudadanos lo que nos piden es una interactuación total entre las personas que los representamos en las administraciones públicas y el saber qué es lo que hacemos con su dinero y con sus recursos. En ese sentido, planteamos una independencia total de los órganos de control. Y Ciudadanos lo que plantea es la necesidad de que esta actividad de los entes públicos y de los responsables públicos se sometan a un mayor control por parte de los propios ciudadanos. Y los ciudadanos, en definitiva, son nuestros jefes, no nos podemos olvidar de que son los que nos pagan el sueldo y son a los que le tenemos que rendir cuentas cada 4 años. Pero quieren hacerlo en el día a día y para eso tenemos que poner instrumentos que les faciliten el poder acceder a toda esa información que en las administraciones públicas hoy por hoy no son fáciles de acceder. Yo antes hablaba de que, bueno, la transparencia no es solo la lucha contra la corrupción. Señor Marín, ha consumido su minuto, pero nos queda una segunda ronda para hablar de medidas de transparencia que acerquen a los ciudadanos a la política. Partido Popular. Me hace mucha gracia ver al PSOE de adalid de la transparencia con lo que ha caído en Andalucía, porque el dinero de los seres que se repartía, que era dinero público, se repartía en la barra de un bar, en un POSIT, sin convocatoria pública, sin publicidad. Bueno, nosotros pensamos que la transparencia tiene que tener un comienzo por uno mismo y que es muy importante que los que estamos pidiendo transparencia mostremos esa transparencia. Por eso el Partido Socialista, la presidenta de la Junta de Andalucía, ha publicado su declaración de la renta y la declaración de su cónyuge. El señor Rojas lo que se tiene que aplicar el cuento en su casa con las cuentas de su partido, que eso es un traspantojo, vamos, la tienen liada. Pero que así está que publicada en la página web. La transparencia de sus cuentas y la lucha que tienen ustedes contra el juez Ruz. Yo creo que hay que afrontar una situación política de falta, es decir, que de ausencia de ambigüedad y de decisión. Sí, bueno, el Partido Socialista ha aprobado una ley de transparencia en diferido, ¿no? Como aquello que se dijo. Una ley de transparencia en diferido y, por tanto, no se preocupe que nosotros se la vamos a desarrollar, porque vamos a presentar un desarrollo de la ley de transparencia que, para empezar, incluya la entrada en vigor inmediata. El Partido Andalucista ha presentado una iniciativa legislativa aprovechando los ayuntamientos para modificar la ley de transparencia, la que parece que ahora Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida quieren modificar cuando hace tan solo un año la han aprobado por unanimidad en el Parlamento de Andalucía. Bueno, nosotros nos consideramos hijos de un espíritu que recorre la sociedad, que es el espíritu de la participación. No creo que sea un espíritu gratuito, sino que la gente entiende que participar en el asunto de lo público es la única garantía para salvaguardar los derechos sociales y laborales vulnerados en el último periodo. Y en ese sentido nosotros pensamos y recogemos que hay intenciones de ejercer la democracia de tipo directo, que hay una batería de medidas que hay que abordar para que efectivamente las decisiones transgredan las puertas del Parlamento y se puedan llevar a cabo debates públicos donde la gente pueda decidir asuntos importantes en la vida política.
Ciudadanos cree que la independencia total y absoluta de los órganos de control de los partidos y de las administraciones autonómicas tienen que ser efectivas. En este sentido, proponemos conocer no solamente la actividad de los entes públicos en tiempo real y los gastos que ocasionan, sino que además queremos saber muchas otras cuestiones que a día de hoy nos resulta difícil acceder a ellas. Queremos saber cuál es el personal que trabaja en la Administración y qué labor es la que desempeñan y qué honorarios son los que reciben por ello. Queremos llevar a cabo un reforzamiento de la independencia, de la figura de los interventores, de la publicación de los informes financieros emitidos por la intervención, pero especialmente yo creo que lo que más le preocupa a los ciudadanos cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos, perdón, de transparencia, es precisamente algo para lo que nosotros proponemos la creación de una unidad técnica que informe sobre los pliegos, las licitaciones, los plazos, en definitiva, donde se mueven los dineros públicos en las adjudicaciones a los contratos con las empresas, para evitar precisamente dudas y sospechas, que es lo que tiene que llevar a cabo una ley de transparencia. Vamos a dejar de hablar de lo que son percepciones de la política desde los ciudadanos para hablar de cómo afecta la política directamente a los ciudadanos, de los servicios públicos. Medidas, propuestas programáticas sobre sanidad, dependencia e investigación. Partido Popular. Bueno, la sanidad es importantísima, es pieza clave del estado del bienestar en Andalucía y ha sufrido los recortes del Partido Socialista y Izquierda Unida en esta legislatura especialmente. 3.100 millones de euros han recortado en sanidad. Bueno, los ciudadanos de Andalucía tienen una opinión totalmente distinta de la que tiene el señor Rojas. Les recuerdo la última encuesta elaborada por el IESA sobre satisfacción de la sanidad pública en Andalucía. Dicen que 9 de cada 10 andaluces están satisfechos con su centro de salud y su hospital y lo recomendarían a un familiar. Nosotros desde Izquierda Unida hemos garantizado una cuestión que era fundamental, que es evitar las privatizaciones de los hospitales. La sanidad en Andalucía sufre los recortes más gordos de toda España. Ese es un dato objetivo. Con lo cual, decir que los andaluces podemos presumir de sanidad, hombre, yo no le deseo a nadie que tenga que ir a un hospital, pero es que en los hospitales está muriendo la gente en las salas de espera. Según Comisiones Obreras, Andalucía es la tercera comunidad que más ha recortado en personal sanitario. Andalucía es una isla de bienestar en relación al resto del país, debe ocurrir solamente en la cabeza de Susana Díaz, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que existe una situación de emergencia social, yo creo que eso es ineludible, y frente a eso nuestra primera medida es la de un plan de rescate ciudadano. Bueno, creo que prácticamente todos los que estamos aquí apostamos por una sanidad pública de calidad y universal, aunque a veces esto, o por lo menos desde nuestro punto de vista, no sea incompatible con esa sanidad concertada que también se lleva a cabo en Andalucía. Pero universal en muchos, para todos, ¿no? Para todos. Es que eso es para importante, todos, aclararlo. incluidos los inmigrantes. La Organización Mundial de la Salud así lo refleja y yo creo que España respeta esos compromisos que tiene a nivel internacional. Nosotros creemos que realmente el problema de la sanidad pública andaluza, concretamente, es que hay que, como bien se ha comentado también, eliminar muchos cargos del aparato administrativo. Y en ese sentido apostamos por una sanidad pública donde haya más batas y menos corbatas. Ahí es donde realmente están los servicios. Los ciudadanos, cuando están en esas listas de espera o están esperando para ser operados en los quirófanos o están en los servicios de urgencia, lo que requieren es personal que realmente les atienda de forma inmediata. Y ahí tendremos que poner los recursos para poder atender a todo el mundo, incluido a todas esas personas que están fuera del sistema y que no pueden pagar. Se ha acabado su tiempo, señor Marín. Si queremos de verdad apostar por la dependencia hay que montar una administración, es decir, hay que montar una estructura que aborde realmente la cuestión de la dependencia de manera estructural. Y tenemos un problema de precariedad laboral de las mujeres, mayoritariamente mujeres que trabajan en dependencia, que es brutal. Hay que mantener cláusulas sociales en esos contratos que hace la Junta de Andalucía con esas empresas. Gracias. Señor Marín. Bien, nosotros pensamos que el mayor quebranto o el quebranto económico que se produce realmente ahora mismo en el conjunto de la sociedad andaluza es la que está provocando todas esas causas de desigualdad y por eso creemos que hay medidas que, bueno, de alguna manera podrían solucionar también algunos de los problemas que tienen muchos andaluces para acceder a los medicamentos, por ejemplo, con el tema del copago. No somos partidarios del copago farmacéutico. ¿Por qué? Pues porque realmente hay muchas familias que ya ni siquiera pueden llegar a final de mes y encima le estamos obligando a pagar una receta a la que no pueden hacer frente. Independientemente de ese, también se ha hablado, y creo que algunos partidos en sus programas sí lo planteaban, o propuestas que hemos escuchado, sobre el tema de la subasta de los medicamentos. Nosotros no somos partidarios de la subasta propiamente dicho, tal y como se ha planteado. Planteamos que se vaya a concursos públicos, donde realmente los profesionales garanticen la calidad de esos productos que van a salir a concursos públicos y que probablemente nos llevarían a un abaratamiento de los costes sanitarios que se podrían reinvertir. Gracias, señor Marín. Son las 10:32 de la noche. Estamos debatiendo en Canal Sur y haciendo diagnóstico con propuestas políticas sobre temas que nos interesan. Vamos a